Hola, hola, bienvenidos. ¿Cómo están a este programa número 38 del Camino Nunca es en Vano? Aquí con la gente de Quinta Dimensión Online, transmitiendo por YouTube, por Instagram y en el Facebook de Claudio María Domínguez. Ahí estamos conectando con la gente de Alquimias Puntos Sentidos también, desde Quetrequén, La Pampa, hacia Argentina, Latinoamérica y a cada rinconcito del país, del mundo, perdón, como digo siempre. Y bueno, llegando a cada uno de los rincones del mundo. Hoy vamos a tener a una invitada, pero primero vamos a hacer la dinámica de oráculos para que se queden hasta el final del programa y develar allí la solución, el mensaje, lo que deseen transmitir. Van a ir pensando, respirando, inhalando y conectando con alguna de estas piedritas, turmalina, que es la negra, la selenita, que es la segunda, la del medio, y el cuarzo cristal, la tercera opción. Hoy mensaje de los arcángeles, yo ya los estuve ahí pispeando porque bueno, ya está la respuesta y salieron hermosas cartas. Así que bueno, vas a tener el resultado del mensaje al final del programa. Vos también podés elegir ahí en Alquimias, aunque no veas ahora la carta, turmalina, que es la piedra negra, las tengo justo acá, mirá, turmalina, selenita y cuarzo cristal. Quédate con lo que resuene en tu alma, en tu interior y bueno, conecta con esa respuesta que necesitas. Y bueno, hoy estoy con una invitada que hacía mucho que no hablaba con ella, pero sí la tengo en las redes y veo su progreso, por dónde anda, es muy viajera, y bueno, siempre en esa energía de movimiento, de fluir, de estar en el presente, mucha magia. Me acuerdo que estuvimos en pandemia haciendo un par de vivos con ella 2 horas. Hicimos 2 Instagram de 1 hora cada uno, así que genial. Ahora les voy a contar cómo la conocí a Keila y contarte que ella es docente, estudió en artes dramáticas, realizó obras de teatro de proyectos comunitarios, estudió canto lírico y popular, impulsó su carrera como cantante de tango, actuaba en el andén de la estación de tren de Belgrano, en el tren Mitre, donde yo la conocí ahí. Fue como que a mí me encanta la gente que hace música a la gorra y en la vía pública, me parece que es súper como fortalecedor y ese empoderamiento que tiene la gente que hace esas cosas de autovalerse y demostrar lo que hace. Viajó por Japón, China, vivió 6 años en México. En el ámbito terapéutico, que es lo que vamos a hablar hoy, cómo ella acompaña a consultantes, a pacientes en su proceso de sanación. En el ámbito terapéutico y la docencia, acompaña procesos de desarrollo personal y crecimiento, autoconocimiento a través del método creado por ella llamado Resonar, donde confluyen diferentes temas, astrología, lo que es teatralidad y docencia, movimiento, estar en el presente. Ella pudo integrar toda esa información y sacar el fruto que se llama Resonar Canto. Así que le damos la bienvenida a Keila Tonelo. Bienvenida, Keila, ¿cómo estás, bella? Hola, buenas noches, ¿Cómo qué estás? lindo los Tanto reencuentros, ¿no? tiempo. Ya nos pusimos medio al día, pero bueno, quiero que hoy expandas todo lo que haces vos, ayudando a la gente, a tus consultantes. Hola, Caro, ¿cómo estás? Y bueno, es tu momento para que puedas contar todo lo que vos haces. Así que adelante. Bueno, te propongo un ping-pong de preguntas y respuestas porque así, si no yo como que no encuentro el hilo del ovillo, ¿viste? Bueno, primero contarte cómo te conocí, se me cae todo. Nos conocimos ahí en la estación de tren. A mí me encanta lo que es el arte,
callejero y darle importancia a la gente que hace eso me encanta. Y me parece muy valioso. Y ahí como que enganchamos, después te crucé por San Fernando y bueno, quedamos ahí en contacto. Y ella se vestía de tanguera, iba con su bicicleta, me acuerdo, o no, ibas en el tren con tu baflecito, con su Con la micrófono. bici Y también. ella Sí. cantaba y daba su repertorio, una voz. ¿Y vos bailás tango también o Sí, no? con el tema empecé a bailar, tomé algunas clases de tango y después con esto de participar en las milongas cantando, también como que me entusiasmé con el baile. No me considero una bailarina profesional, ni mucho menos, pero sí, soy una milonguera, digamos, ¿no? Bien, me encanta. ¿Y cómo Más como, empezaste a darte cuenta que podías ayudar a las personas en todo lo que vos sabías o cómo pudiste integrar todo eso? Porque es un proceso, no es de un día para el otro. no, Desde la para nada. docencia. Uf, en realidad si tengo que remontarme a un momento de darme cuenta, es muy difícil encontrar eso como un momento específico, porque yo siento que en mí ya existía desde siempre, desde hace mucho tiempo, como esta cosa de facilidad de conectar con personas que necesitaban como un espacio de escucha, un espacio de... O sea, siempre fui como la persona que, no sé, te pones a hablar 5 minutos y al ratito le estás contando todo, Sí, ¿no? Porque, no sé, siento que eso a veces se trae un poco, ¿no? Como sí, traemos un poco esta cosa de ocupar ese tal lugar. cual. Eh, Cuando estudié para ser maestra, yo en realidad estudié para ser maestra porque en el fondo lo que yo quería estudiar era teatro, pero tenía la idea de que había que estudiar una carrera que tenga una salida laboral. Y, y Algo bueno, siempre seguro, ¿no? Como claro, si está seguro se lo llevaron siempre me preso. gustaron mucho los niños y me dijeron que en la carrera de maestra jardinera había mucho de teatro, cosa que no me pasó a mí. Sé que Ah, en mira. otras carreras por ahí sí, pero en la que yo estudié no. Pero me gustó mucho lo de la docencia, como que aprendí muchas cosas de pedagogía, de psicología, que a mí Sí. siempre me gustó, siempre me atrajo mucho la psicología y todo lo que tiene que ver con... Yo quería ser psicóloga, en algún momento cuando estudié, cuando terminé la escuela pensé, y también alguien me dijo, ay no, pero le vas a tener que estar escuchando los problemas a todo el mundo. Y en ese momento como que, bueno, me bajoné un poco. Después al final le terminé escuchando los problemas a todo el mundo igual, Igual, sin haber estudiado exactamente. psicología. Y bueno, y poco a poco como que se fue armando una situación en la que yo también empecé como a conectar con mis propias necesidades terapéuticas, no solamente de la terapia psicológica, sino de la terapia con el cuerpo, con la terapia con la voz, o sea, a encontrarme con ciertas dificultades en mi propio camino, que a medida que las que fui encontrando como algunas salidas o algunas herramientas para mí, se me empezaban a acercar personas que necesitaban de esa misma herramienta, ¿no? Entonces como que fue un poco Sí. muy orgánico de alguna manera. Yo desde muy chica tuve problemas en la voz, me he quedado muda, tenía una disfonía crónica, tenía problemas físicos en la voz, en la garganta, digamos, y, y bueno, y entonces es algo que yo siempre traté, ¿no? O sea, tomé muchas clases, después empecé a hacer muchas terapias porque me di cuenta que tenía que ver mucho con lo emocional. Después empecé a fusionar las clases con lo que yo entendía de lo que tenía que ver eso con lo que me pasaba. Hasta que en algún momento alguien me pidió que le diera clases de canto y yo no me sentía como muy entusiasmada con esto de las clases de canto porque la parte técnica de la voz, Mm. si bien a mí me sirvió, no fue lo que más me sirvió para cantar, porque mi trabajo fue más por la parte como más física, más emocional, o sea, después me encontré con profesores que también lo mezclaban, pero en un principio Claro. como que lo técnico a mí me puso como un límite en realidad. Entonces yo no quería dar clases, no me sentía capaz de eso. Y esta persona, que es un amigo, que me dijo, yo quiero que me ayudes a soltar la voz. Cuando me dijo eso, como que algo se me abrió y dije, eso puedo, eso sí me animo, ¿no? Y entonces empezamos, después se sumó otra persona, se fue sumando otra. Después yo siempre estudié astrología por mi cuenta, medio escondida, porque era como algo que en ese momento
no era tan bien visto, y la gente que creía en la astrología como que estaba medio loca, y yo estaba medio loca, pero no quería que nadie se entere. Y de a poco empezaron también a venir las preguntas con respecto a la astrología. Entonces todo fue así como muy orgánico. Sí. Y bueno, lo fui desarrollando, digamos, me fui Lindo. animando de a poquito y lo fui desarrollando. Como que el camino nunca es en vano, ¿no? Por eso es el título del programa. Es Tal tal cual. cual. Yo digo, la vida es una cadena de eslabones donde uno estando en el presente y haciendo lo que le gusta, lo que le hace feliz, es como que va saltando de eslabón en eslabón. Es así. Y no solamente lo que te hace feliz, yo lo que me di cuenta en un momento fue como, wow, esto es muy loco. De pronto también me pasaba algo. Había una situación incómoda, fea, no sé, una crisis. Sí, obvio, todo te Y ayuda. yo, si me daba el espacio para atravesarla y para escuchar lo que eso me traía, era clave que yo, a la semana que yo sentía que había salido del túnel, me caía una persona Sí, que tenía el mismo sí, problema, como si me sí. hubiesen puesto ahí para prepararme para esa situación. Y algo me pasó hace poco en México, es que yo después de un tiempo dejé de tener problemas en la voz, o sea, pasé como 5 años sin tener problemas en la voz, y una semana me despierto con la voz No, ronca otra vez. Y yo dije, ¿what? ¿Qué pasó acá? Si yo vengo haciendo todo lo mismo de siempre, ¿eh? ¿Qué onda? Y bueno, dije, bueno, qué sé yo, volví a los ejercicios del inicio, volví como a hacer toda la conciencia de lo que yo había aprendido. Y un día recibo un audio de una chica que me mandaba un audio por recomendación de otra persona, y cuando escuché su voz me largué a llorar, porque era mi voz antes, o sea, mi voz ah, quebrada, disfónica, y yo dije, me estaban haciendo repasar los apuntes para atender a esta wow. chica, y estuvimos trabajando como un año con ella. Entonces, nada, empecé a creer también en que, a ver, lo que te viene es porque así Sí, es, ¿no? O sí, sea, como aprovechar porque este es entrenamiento también. sí, tal cual, sin dudas. Me ha pasado a mí también, así que te creo lo que contás. No, y sí. Bueno, gente, ahí del otro lado, ¿de dónde nos están mirando? Acá desde Buenos Aires y La Pampa al mismo tiempo. Ustedes, bueno, cuéntenme dónde andan mirándonos. Bueno, nena, ¿y cómo integrás esto de la astrología? ¿En qué momento de tu sesión lo utilizás? ¿Qué ves en la astrología como para ayudar a la persona a autoconocerse, por ejemplo? Bueno, en principio, si la persona está abierta, digamos, interesada, yo trato de ver la carta al principio, ¿no? Porque para mí es un buen mapa, Bien, sobre todo si lo que vamos a trabajar son cuestiones de la voz. Me voy a fijar a dónde está Mercurio, qué hay en la casa 3. Mucho me fijo en la luna, porque el espacio que yo comparto tiene mucho que ver con esto de automaternarnos, o sea, como de empezar a tomar ese espacio de maternarnos a nosotros sí, mismos desde el adulto que somos. También con esta cuestión de ser maestra de niños, yo entendí que mucho de las cuestiones con los niños se deben trabajar con los papás, ¿no? Como siendo maestra de niños, me angustiaba mucho ver que uno podía hacer un montón de cosas por los niños, pero que si en la casa esas cosas no se reforzaban o no ayudábamos al papá, a la mamá a sanar, sí, el sí, niño, nada, era muy difícil como de acompañar solo al niño, ¿no? Entonces, sí. ya en ese momento yo había sentido como que la cuestión era de más atrás, ¿no? Entonces, en este espacio encontré, bueno, que podía trabajar con los niños internos de Bien, los bien, adultos. buenísimo. Y la astrología me ayuda mucho como a eso, a ver por dónde entrar, a, a, a ver un poco cuáles son las necesidades, o sea, en cuanto a la luna, yo me puedo fijar o puedo entender cuál es la parte vulnerable por donde que yo tengo que como que hacer espacio para que se oiga, ¿no? Porque la voz tiene mucho que ver, yo digo que soy una partera de la voz. Porque nosotros nacemos a través de nuestra madre, pero a través de nuestra voz podemos renacer. Y por Claro, otro lado, resonar tiene mucho que ver con la voz del niño cuando nace.
Porque mucha gente dice, no, yo no puedo cantar, no, yo no tengo buena voz, tienen una referencia de su voz que es como, ¿no? Como que la anulan. Y yo lo que sostengo es, nosotros lo primero que hacemos cuando nacemos es respirar, porque adentro del útero no tenemos aire, entonces ni bien nacemos, lo que hacemos es inhalar, y lo siguiente es un grito, una voz tan potente, tan bien colocada y tan perfecta que un niño puede llorar durante 2 horas y no se lastima la voz. Entonces hay algo de nuestra voz original que lo que yo intento con Resonar es que lo recuperemos, que recuperemos esa potencia, porque es un poder, porque aparte es algo que nos conecta con la vida, porque a través de nuestra voz nosotros pedimos todo lo que necesitamos, ¿no? Cuando queremos comer, cuando queremos que nos limpien, cuando queremos que nos abracen, ¿no? Como cada llanto tiene una forma distinta. Claro, claro. Y personalmente a mí me pasó que una de las cosas que yo tuve que hacer para conectar con la salud de mi voz es como permitirme volver a ese lugar en donde yo había sido un bebé y llorar o dejar que salga la voz desde ese registro. Porque yo, por ejemplo, fui un bebé que no lloraba. Mi mamá siempre dice, vos eras un bebé que estaba en la cuna y dormía. Por alguna razón, yo no lloraba. Mira. Entonces tenía como atravesado eso, como medio bloqueada ese registro, ¿no? Y bueno, es entre las cosas que... Me preguntaste lo de la astrología, pero para mí está todo como bueno, pero está todo ¿viste? Relacionado. Te iba a preguntar algo y ahora se me fue. Vamos a darle un saludo a Nelda, que nos está mirando ahí desde Uruguay hacia Argentina. Qué lindo, Uruguay. Esto te iba a preguntar. Vos también hacés acompañamientos de personas con enfermedades de todo tipo, ¿no es cierto? Cáncer o algún otro tipo de enfermedades donde las podés ayudar emocionalmente desde la voz también. Mira, yo al principio tenía un prejuicio muy grande con respecto a cuál era el límite, ¿no? Y fui a una terapia en la que la persona que me recibió me dijo, vos confía en la persona que viene, vos confía en la persona que te busca. Si la persona te está buscando a vos, es porque lo que vos tenés para darle es lo que ella está buscando. O sea, no antepongas tu ego, tu prejuicio de, ay, no, o sea, obviamente que uno conoce sus propios límites y está bueno ir de a poco, ¿no? Sí. Pero, o sea, obviamente que yo no pretendo ni ofrecer una cura para nada, es un acompañamiento, claro. Y creo que en realidad la terapia o la maestra o la medicina la tiene la persona, yo simplemente lo que ayudo es a habilitar el espacio. Pero sí, he tenido personas que tienen enfermedades importantes, también he atendido a algunas personas que tienen algún grado de autismo, qué bueno. O me han llamado para atender a niños y yo en realidad después abrí y dije, el tema no es el niño, es la familia. También me ha pasado esto, ¿no? Que muchas veces los papás vienen con el problema como si fuese la criatura. Dicen, necesitamos que nos ayudes con esta cosa, y yo le digo, bueno, el problema no está acá, el problema, en realidad no hay ningún problema, es como aprender a convivir con esta situación que les presenta la vida, ¿no? Entonces yo, como acompaño la situación que se me presenta desde el amor principalmente, ¿no? La gente necesita mucho acompañamiento, escucha, estar ahí, que estés presente. Contame alguna experiencia que hayas dicho, wow, me atravesó, o algún resultado que me puedas contar. Va, a todos. Ay, es que, qué sé yo como que me enamoro de mis pacientes, ¿viste? Es como que para mí todos enseñan mucho a mí, yo me emociono muchísimo. Yo me acuerdo la primera vez que lloré en una clase que yo di, o sea, yo me puse a llorar, pero porque fue algo muy mágico, y en esto ahí entendí que el tema de lo del parto, ¿no? Porque estaba trabajando con una amiga que tenía como un bloqueo bastante importante en su voz, y de pronto estábamos haciendo un ejercicio y le vi la cara a ella de cómo se sorprendió de la voz que le salió, y las dos nos miramos y nos largamos a llorar en el momento, ¿no? Fue como
como realmente estar viendo nacer a otra persona, ¿no? Como a alguien que estaba naciendo a través de su voz. Qué loco. Y nada, yo me reemociono. Nada, después, la otra vez te contaba con el tema de las imágenes, ¿no? Como yo me guío mucho por la intuición, pero también al principio me costaba. Era como, no, ¿cómo voy a hacer esto? ¿No? O sea, como se me venían Como que imágenes de uno cosas no para... confía en uno, ¿no? En esos Y mensajes que porque llegan. también vive en esta sociedad, ¿no? De alguna manera. Y a veces me pasaba esto, como que se me ocurrían cosas que para hacer en la clase que no tenían nada que ver con la lógica de la que Sí, uno pensaría en una clase de canto, ¿no? Por eso también el espacio se volvió más esto, un espacio terapéutico o un sí, espacio de búsqueda, porque yo no lo podía vender como una clase de canto a que venga una persona a querer claro, hacer una, eh, ¿cómo es? Una vocalización y irse a la casa, que no era eso. claro, sí, sí. Empecé a seguirle un poco la corriente a mis imágenes, a darme cuenta de que hay otra energía que está operando a través de mí en ese momento, ¿no? Que no soy yo con mis ideas y mi creatividad. Bueno, sí, no sé de dónde viene la creatividad en realidad. Y una señora que estábamos en la clase y también como que yo sentía que su voz estaba como muy rígida, y se me vino a la mente meter sus manos en agua, ¿no? Entonces ella estaba con los ojos cerrados, haciendo un ejercicio que yo le estaba proponiendo, y se me vino esa idea y dije, bueno, ya fue, yo me mando, ¿no? Yo agarré un tupper que tenía en la escuela, porque yo daba clases en mi casa, lo llené de agua, medio tibiecita, le puse agua del termo, porque siempre tenía el mate acá a la mano, y se lo acerqué y ella metió las manos y fue como algo que cambió absolutamente la energía del momento. Ella empezó como a temblar, siguió cantando y bueno, después sí, o sea, sí, se ablandó, digamos, pero cuando terminó el ejercicio, que empezamos a compartir lo que había pasado, me dice, no, no, cuando me hiciste meter las manos en el agua, se me movió todo, me dice, porque yo le tengo pánico al agua. Ah, qué locura. Entonces, nada, viste, yo en ese Deliro. momento no sé, y en realidad nunca sé. Siento que en las sesiones aparece la magia muy a menudo, ¿no? Y Como que que va muchas veces aparece buscando. de lugares distintos donde uno menos... yo a veces estoy hablando con alguien, ahora estoy acompañando a una persona que tiene cáncer, por ejemplo, que tenía, no sé, porque ya está haciendo la quimioterapia, está en el Bien. último camino de la quimioterapia. Y es una persona que le cuesta mucho conectar con sus emociones. Y de pronto yo digo algo que yo lo siento como lo más sencillo y lo más, no sé, pum, se me viene algo y toco ahí una fibra que justamente es lo que la persona necesita como para desarmarse, ¿no? Entonces, a mí este camino me viene ayudando mucho a conectar con mi intuición y las veces que me pongo a pensar demasiado y a querer estructurarlo, Sí, no me funciona. no O es sea, por ahí, me sale todo al revés. no es por ahí. No. Nena, contanos un poco qué te llevó a Japón, a China, a México. ¿Qué anduviste haciendo por allá, por esos lugares tan exóticos? Y me encanta todo eso. Bueno, hoy justo le decía a una chica que conocí hoy, que tiene la voz así, cascada también, y que justo me dijo que andaba buscando una profesora de canto y justo yo Mirá, llegué a su sí, casa, así que bueno, esas sincronicidades. Yo, sin saberlo, fui a Japón, esto te lo puedo decir con el diario del lunes, fui como a graduarme en algún punto en esto de dedicarme a la música. Porque yo antes de ir a Japón, bueno, empecé como dijiste, cantando en el tren, después sentí como que, o sea, hacía otras cosas, yo hacía animaciones de fiestas, no sé, todo lo que se podía yo lo hacía, ¿no? Que estuvo buenísimo porque como vos decís, el camino nunca es en vano, yo aprendí a hacer muchas cosas, pero también hay veces que hay que ir soltando algunas cosas, ¿no? Como que te ocupan lugar. sí, Y también empecé a darme cuenta de que la salud de mi voz me requería que yo focalice un poco más mi energía. Bueno, en este camino de cantar en la estación, empecé a conocer gente, me empezaron a invitar a cantar a lugares, empecé a conocer más músicos. En eso conozco un músico que justo venía de Japón
y que empezamos a compartir, a tocar juntos, y me invita a ir a Japón. Yo dije, ¿Japón? O sea, para mí era algo que estaba... Sí. Aparte, muy loco, porque yo tocaba, cantaba con las pistas. En algún momento que me echaron de la estación, no me echaron, sino que me robaron el lugar en la estación. Oh. Me fui al barrio chino a cantar. Del barrio chino sí me echaron, de la estación no. Bueno, estuve un tiempo cantando en el barrio chino y todo el mundo que me venía como a saludar y a ofrecer, a dejar sus propinas y a felicitar, me decían, no sé por qué, tenés que ir a Japón, porque en Japón les gusta el tango. Y yo digo, bueno, sí, qué sé yo, Japón, algún día voy a ir, le decía yo, ¿no? Y fue muy loco porque en menos de un año apareció esa opción. Y al poco tiempo yo estaba viajando en subte en Japón y yo no lo podía creer. O sea, para mí era como, yo lloraba, porque aparte lloro por todo. Ahora, antes de bebé no lloraba, pero ahora lloro por todo. Sí, lloras todo ahora. Yo decía, no puede ser esto que me está pasando, o sea, es una locura. Y sobre todo, que yo en Japón conecté con una valoración de mi voz. O sea, fue como las mujeres, muchas mujeres japonesas, que ellos tienen una cosa como muy reservada, ¿viste? Y también como muy de sacralizar los momentos. O sea, ellos hacen un silencio tan absoluto cuando uno está actuando, que incluso después de que termine la canción hay como un segundo de silencio y después rompe el aplauso, ¿viste? O sea, como una escucha. Ellos tienen una escucha. Y cuando me venían a saludar, las mujeres, yo tengo una imagen de una mujer diciéndome, su voz, ¿no? Como, yo estaba muy preocupada cuando fui porque digo, no me van a entender nada de lo que dicen las canciones, como no voy a conectar. Y fue muy loco eso, como darme cuenta de que lo que a ellos les llegaba era mi voz, la vibración de mi voz, la forma, ¿no? La expresión. Sí, entonces yo volví con la cabeza totalmente cambiada de Japón y dije, nunca más, algo que no tenga que ver con esto, voy a honrar mi voz. Y bueno, y ahí empecé a tomar otras decisiones, ¿no? Entonces así fue, esa fue mi experiencia. Y bueno, ojalá que se repita, tengo ganas de volver en algún momento. ¿Y en México estuviste muchos años viviendo? ¿Fue antes de la pandemia en México o después? Yo me fui antes de la pandemia. Y cuando estaba por empezar, o sea, cuando estaba recién empezando la pandemia, o mejor dicho, cuando estaba recién empezando a cerrarse todo, acá en México todavía no. Yo tenía pasaje para venir, que iba a venir y me iba a volver, porque yo recién estaba empezando un viaje en el que yo pensaba como andar viajando por el mundo. Sí. Pero bueno, habían pasado como unos 6 meses que yo estaba en México y ya tenía que salir porque no tenía permiso para quedarme. Entonces dije, bueno, voy a Argentina y vuelvo, porque estaba yendo bien. Claro. Pero cuando saco el pasaje para venirme y empiezo a armar fechas para tocar acá, me empiezan a decir, che, tenemos que cancelar, porque esto tenemos que cancelar. Yo dije, no me voy a ir, porque si me voy no voy a poder volver a salir. No. Y en ese momento yo recién estaba empezando el viaje, así que decidí quedarme. Y al final me quedé, o sea, 4 años, después vine, estuve 5 meses y volví otros 2 años. ¿Y ahí estuviste a full con lo que era el canto y el tango? ¿Era también? ¿Que cantabas en las milongas, en los lugares, en los bares? Bueno, el tango fue como mi pasaporte para viajar, porque así como, o sea, una vez que mi primer viaje fue de 0 a 100, fue a Japón. O sea, yo casi que no había salido del país. Sin escalas. Fui a Uruguay, fui a Brasil, pero el primer viaje así que hicimos gira fue a Japón. Y nada, después de estar 18.000 kilómetros lejos de tu casa, decís, listo, me puedo ir a donde quiero. Voy a cualquier lado, obvio. Entonces, cuando volví, después me fui a Colombia, participé de un concurso, me fue bien, pero no gané. Y a la vuelta de ese viaje dije, bueno, me voy a organizar bien, voy a dejar todo ordenado acá y me voy a ir por tiempo indeterminado. Y fui a participar de vuelta de ese festival en Colombia, pero primero pasé por México. Entonces ahí estuve en México unos meses, me fui a Colombia, ahí sí gané el concurso, entonces podía seguir viajando, digamos, había recuperado todo lo invertido hasta ese momento con el premio del concurso. ¿Ese concurso de qué era? Perdóname. Es un festival de tango internacional que se hace en Medellín, que es donde murió Gardel. Entonces, cada año, en la celebración la conmemoración de la muerte de Gardel,
se hace, no sé si es la conmemoración de la muerte o el cumpleaños. Siempre me queda ¿Qué esa día? duda. ¿El 11 de diciembre? ¿El 11 de No, es el diciembre? 24 de junio, sí. Ah, porque el 11 de diciembre es el día del tango, pero no sé qué se conmemora, si la muerte de Gardel o el nacimiento. No me acuerdo, Em, la verdad que mal ahí, pero no me acuerdo. Bueno, entonces gano ese concurso, me quedé un tiempito en Colombia porque me salió Ujú. trabajo por ahí, y después me gustó mucho México, entonces decidí volver a México. Y ahí Hermoso. fue que empezó todo esto de la pandemia y qué sé yo, y me quedé por allá. Justo en México no hice mucho tango porque no había músicos ahí de tango que me pudieran acompañar, entonces incursioné más en otros ritmos, boleros, otras cosas, más popular. Y justo cuando empezó la pandemia, empecé a trabajar mucho con lo de las sesiones de Resonar, que yo ya lo venía Claro, haciendo, pero ahí fue como que fue un boom, porque claro, la gente eso necesitaba mucho. a distancia ahí empezaste a trabajar con todo este tema. Bueno, a distancia y a no Y tanta distancia, presencial. porque donde yo estaba no hubo tanto miedo de contagiarse y esas cosas. Había mucha gente que estaba así como haciendo eh, ¿cómo es? La cuarentena en su casa, Sí, pero la mayoría de la gente con la que yo me vinculaba no estaba tan preocupada por eso. Y en México, por otro lado, no se vivió con no, tanto mira, miedo. Entonces nosotros, o sea, la gente salía a la calle, iba a sí, los lugares. Nosotros habremos estado 3 meses sin poder ir a un lugar a ah, comer o esas mira, cosas, bueno, los claro, locales cerrados. Después, como era verano, eh, empezó el calorcito, digamos, a partir de los 3 meses. El lugar donde yo vivía era también como muy cálido. La gente empezó a ir a los lugares que tenían terrazas o que tenían patios y ahí como claro, que se trabajaba sí, bien, sí, digamos. Pero en esos 3 meses yo trabajé dando por ahí sesiones online o con algunas personas que se animaban a ir a mi casa y yo las atendía. bien, Eh, y ahí se empezó a mover mucho más esto de las sesiones. Que ya te digo, o sea, yo cuando viajaba lo que hacía era buscar fechas para cantar y también a veces hacía eh, grupos, o sea, bien. terapias grupales. Después, allá Eh, en México, sí. el lugar donde yo vivía era un pueblo que es un pueblo ¿Cómo se donde hay llamaba? mucho desarrollo de las terapias holísticas en general. Y se trabaja mucho con la medicina del cacao, entonces después empecé a trabajar con una Está chica bueno, que hacía ceremonias de cacao, me enseñó ella y como que me abrió esa qué puerta. bueno. Me regalaron unos cuencos de cuarzo, una Ay, qué pareja que fue a tomar lindo. una sesión conmigo. No, Después me regalaron la plata para que me compre unos cuencos de cuarzo que me quedaron allá, que algún día los voy a traer. Entonces, todas muchas cosas que se fueron así como abriendo, abriendo, abriendo. Y lo último, antes de venirme, que fue muy lindo, es que allá hay mucha, como la medicina ancestral se tiene muy presente, ¿no? Y fue un abuelo, que así le llaman allá los chamanes, digamos, no le dicen chamanes por ahí, sino que son abuelos que tienen como sí, la medicina. Me pidió una sesión de astrología, yo no me lo podía wow. creer. Y le di la sesión y cuando se estaba por ir me dio un amuleto, que es un amuleto típico que usan allá como de los indígenas de Sí, la tierra, como de protección, que es una garra de águila. Y me dijo, yo ya tengo el mío y me lo dieron, está bendecido en una ceremonia. Me dice, lo estaba teniendo en mi bolso para dárselo a alguien que me vibrara y me dice, me parece que es tuyo. Y cuando me lo dio, yo sentí como una graduación, ¿no? Otra vez, ¿no? Como este reconocimiento de... Porque yo trato de ser muy honesta con lo que trato, o sea, sí, busco ser auténtica con lo que comparto y de no incorporar algo que a mí no me vibre, ¿no? Entonces, todo lo que yo hago, lo que yo hice en México, no intenté como hacerlo desde la cultura que no me corresponde, ¿no? O que yo no la siento como sí. propia. Y siento que eso lo sentí como eso, ¿no? Como un reconocimiento de sí, mira, te abrazamos en lo que haces, ¿no? O sea, Re como lindo. reconocemos tu medicina, ¿no? Eso es lo que Sí, yo sentí. hermoso, hermoso. Nena, y mientras hablábamos acá, se me ocurrió preguntarte,
o canalicé de alguna manera. ¿Qué consejo le darías a la gente a lo largo de toda tu experiencia como parte de vivir, ¿no? De ahora en más. ¿Qué pueden hacer en el día a día que a vos te haya servido para ir transitando esta vida? Uf, es que más que un consejo que yo le pueda dar a otro, es el que me trato de dar a mí misma, porque no sé, no significa que uno, ahora yo estoy en un muy buen día y tengo así como, y aparte estoy rememorando cosas que están buenas, ¿no? O que las he podido traducir a lo bueno. Pero también tengo mis días en que digo, no, me quiero bajar, paren el mundo, que me quiero bajar. Y a mí me ha servido mucho bajar, pero la velocidad, ¿no? O sea, como cuando siento que algo se pasa de la capacidad que tengo de abrazarlo, es como, en principio, bajar la velocidad y tratar de respirar. Yo escribo mucho, en mis terapias yo recomiendo mucho la escritura, me parece que es una forma de hacer espacio para escuchar y para digerir lo que nos va pasando. Pedir ayuda, me parece que es muy importante saber que no tenemos por qué poder con todo solos y que cuando pedimos ayuda le estamos abriendo la puerta a alguien para que se dé cuenta del poder que tiene de ayudar también. O sea, yo, nada, siento que aprendo un montón cuando alguien me pide una sesión o cuando incluso me pide ayuda sin que sea por una sesión. Y que sin embargo, para cuando yo tengo que pedir ayuda me cuesta un montón, pero cuando lo hago, todo se abre de otra manera, ¿no? Entonces, así como un consejo en específico no se me ocurre, eh, creo que es importante poder abrazar los procesos, con lo difícil que eso es, porque a veces queremos eso, que pase, listo, no, me duele, me tomo un analgésico y que se me pase. Pero muchas veces eso lo que hace es que después vuelva más fuerte, ¿no? Entonces, el camino que yo propongo y que yo me propongo es como de abrazar el proceso y tratar de hacer consciente lo que me está pasando para poder sacar de eso lo mejor. Que no significa que uno se tiene que aguantar, porque digo, me parece que a veces en este espacio de filosofía holística, a veces se confunde un poco esto de que de como de ponerlo todo de color de rosa, de que bueno, si sucede conviene, que digo, la frase está bien, pero no para todos se interpreta de la misma manera. O sea, sí, si sucede conviene, pero primero tenés que ver cómo te sentís y trabajar con esa emoción. Si algo te hace sentir mal, vos no te tenés que sentir bien. Primero te tenés que dejar sentirte mal. Y a partir de ese permitirte, de ese abrazarte lo que te está pasando, vas a ir encontrando como lo que te toca hacer para poder seguir ese camino. Y no es para todos igual. Entonces es importante escucharse. Bien, bien, qué bueno. Bueno, ¿quién está del otro lado? Cuéntenme, cuéntenos ¿Quién de está del dónde nos otro lado? están mirando. Si hay alguna pregunta también para Keila, obviamente que la pueden dejar aquí del otro lado. Recuerden que el programa queda grabado en todas las redes sociales de Quinta Dimensión, en YouTube, en Instagram, también aquí en Alquimias.sentidos y en el Face de Claudio María Domínguez. Así que hay un montón de opciones de que nos puedan ver. Bueno, para el público de Keila, Nati, si tenés ahí la plaquita de las terapias que hago yo, como para que me conozcan a mí un poquito. Eh, bueno, a lo largo de cada programa voy hablando de diferentes temas de la vida, de temas que me atravesaron, de cómo pueden ir tomando cada una de las terapias y sesiones que voy realizando, que fui aprendiendo, que me ayudaron a mí a ir desbloqueando, ¿no? Como si fuera un videojuegos, ir desbloqueando esas pantallas para ir avanzando en el crecimiento. Bueno, lo que es Método Day, que es este desbloqueo energético integral, que fue creado por Eliprema, la esposa de Claudio María Domínguez, que a mí me ayudó muchísimo, me ayudó en esta mudanza, ¿no? De Buenos Aires a La Pampa, que agradezco tanto.
lo que es memoria celular, que es totalmente a distancia, donde se utilizan diferentes protocolos para abarcar y tratar diferentes temas que nos estén ocasionando algún problema o algo que querramos solucionar. Bueno, lo que es el tarot terapéutico, en mis comienzos era otro tipo de tarot y bueno, a lo largo del camino me fui dando cuenta, ¿no? De poder dar una mejor versión. Lo que es mesa cuántica es también para ajustar todo lo que es temas que queremos eliminar, desbloquear, sanar. Vos no tenés que conocer la herramienta, sino más que nada me decís, vale, tengo tal problema, a ver qué puedo utilizar. Y ahí yo te voy a ir guiando, ¿sí? Si no es como un shopping de terapias, ay, no, esto no lo probé y lo otro tampoco, pero bueno, el tema es qué querés solucionar, ¿no? Que siempre yo digo eso, que vayamos a eso que es lo más importante. Lo que es registros akáshicos, mensajes de nuestros guías, maestros, que también ayuda muchísimo. Todas estas terapias te elevan la energía vibracional también. Y bueno, obviamente Reiki, que me ha salvado la vida literal, junto con las flores de Bach. Bueno, flores de Bach no hago ese proceso, pero bueno, Reiki es nuestra misma energía utilizada para nosotros mismos, ¿no? Para poder conectar con nosotros. Ahí te dejo todas las redes sociales, mi WhatsApp también. ¿Qué más decirte? Te iba a decir algo y ando ahí como media perdida con mi cabeza. Déjame por privado tu nombre, apellido y fecha de nacimiento en alquimias.sentidos para ver en qué energía vibracional estás y si tenés implantes energéticos negativos. Esto es un servicio gratuito para que vos me conozcas, para que charlemos un ratito, te deje información y bueno, surja alguna sesión que quieras realizar. Y bueno, ya podemos ir con algún oráculo de Keila, ¿tenés ganas? Algo Sí, general como para... Hacemos algún general para el canal de Quinta Dimensión, ¿tenés ganas? bueno, antes Dale. que nada quiero decirte que me interesa lo de los registros akáshicos. Ah, También bueno, vengo queriendo hacerlo y no me dale. parece la persona, pero me parece que ya Te, apareció. te pregunto algo, nena. ¿Vos hacés cartas natal, revolución también? Sí, Está, sí. está bien. Bueno. Sí, sí, y comentar esto a las personas. También doy talleres de astrología, en donde comparto lo que a mí me parece que desde la forma en la que yo estudio y vivo la Sí. astrología. eh, Tengo un taller que doy, que lo he dado online, que es de las lunas, en los signos. Me parece súper importante que la gente conozca dónde tiene la luna. Mucha gente sabe el sol, pero no sabe dónde tiene la luna. Y es re importante Sí, porque es como nuestra programación de base, les digo yo, es como el Windows que viene instalado y que es importantísimo poder actualizar. Entonces es sí, importante conocer dónde está tu luna. Si no lo sabes, mandame un mensajito con tu fecha de nacimiento y te lo digo para que empieces a prestar atención. bien. Y otra cosa que mucha gente que escucha cosas de astrología, pero que no se mete un poquito más, que no sabe, es que cada vez que escuchamos un horóscopo, primero está bueno escuchar horóscopos de gente que sepa y que lo trabaje desde un lugar profesional. Es que es importante saber tu ascendente, que por ahí es un poquito difícil porque tenés que saber la hora en la que naciste, lo más exacta posible, pero es importante saber tu ascendente porque la mayoría de los horóscopos se basan en el estudio de las casas, o sea, de cómo están transitando los planetas en movimiento en las casas donde te caen los signos. Y para eso es importante saber dónde tenés la casa 1, que es la casa del Claro. ascendente. Entonces, averígüense dónde Ah, tienen la bueno. luna y dónde tienen el ascendente, que son las tres posiciones más importantes en la carta natal, ¿sí? Bien. Dicho Tengo esto, les comparto que una sí, pregunta, Keila, perdóname. ¿El teléfono que pasó Nati es de acá de Argentina o de algún otro país? Perdóname que es te de pregunto. Argentina, pero es de Ah, Puerto Iguazú. por la Por eso característica, digo, por ahí te tiene falta esa algún característica. prefijo. Ah, bueno, bien. Sí, Está en bien, vez tenía dudas. de ser 11 es 3757. Está bien, así no hay dudas y se pueden comunicar con vos. Listo, Es perdón. del interior, ¿viste? Yo soy del interior. Bueno, mira. Entonces, bueno, dicho esto de las tres posiciones principales que se miran en una carta Sí, y de cómo inicia todo en la cuestión astrológica, yo diseñé este mazo de cartas que es
en realidad, algo que yo inventé, bueno, no sé si lo inventé, pero bueno, lo hice, Lo que tiene materializaste. todos los elementos de una carta natal, ¿sí? Pero Bien. como si fuesen eso, como figuritas, ¿no? Entonces, en principio tenemos lo principal que son los 4 elementos. Después, a partir de los elementos, aparecen los signos que están relacionados con esos elementos, que son 3 signos por cada elemento. O sea, ahí tenemos los 12 signos. Después tenemos que las casas astrológicas también son 12 y que corresponden a cada signo. Después tenemos los planetas que rigen a esos signos, que hay algunos planetas que rigen a 2 signos, como Sí, Mercurio y sí. Venus. Y después tenemos, ¿qué más tenemos? Eso, signos, planetas, casas y elementos, Elementos. ¿sí? Entonces, bueno, yo armé este mazo para dar una clase, para dar clases donde yo enseñaba, hice un taller donde hablaba de los 12 signos en relación a los elementos, entonces diseñé este mazo. Después, con el tiempo, me puse a jugar y me di cuenta que como oráculo funcionaba muy bien. Entonces, eso le mostraba yo a Val el otro día cuando hicimos la Sí. reunión previa a este programa. Y entonces lo que inventé es una tirada que son 3 cartas. En la primera estaría más relacionada con la luna o con lo que nosotros tenemos que actualizar o trascender, como la energía que nos toca como limpiar de alguna manera. La segunda carta, que es como la del presente, como sería lo del sol, como la posición del sol, que es como lo que nos trae a nuestra esencia, lo que nos hace como conectar con nuestra esencia. Y la tercera carta sería como lo que vendría a ser como el ascendente, que también se puede traducir como algo que nos lleva como a movernos hacia adelante, o con lo que puede llegar a ser una visión del futuro, que a mí no me gusta mucho la idea de futuro, porque el futuro lo construimos, pero en relación a estas 3 cartas sería como lo que nos está como mostrando el oráculo para responder a una pregunta, cuál es la energía disponible, qué es lo que tenemos que Bien, trascender y en qué tendríamos que trabajar para integrar para poder llegar a esa respuesta. bien, Entonces, es importante cuando uno consulta a cualquier oráculo, es tener una pregunta guía, ¿sí? Entonces, bien. si querés que lo enfoquemos al canal, Sí, pensemos en una pregunta guía que sea lo más amplia posible, ¿no? Que no bien. sea ni sí A ni no ver, la respuesta. se me ocurre, Yo mientras voy mezclando y voy a se ir me, conectando con esa pregunta. se me ocurre la palabra expansión, comunicación. eh, a ver, ¿cómo lo preguntamos? O Nati, si me querés ayudar ahí del otro lado. O qué puertas o qué posibilidades de expansión tiene el canal para llegar a más gente, para que haya más participación, ¿no? Para que Bueno, crezcan las eso me ideas. parece algo que ya nos permite como abrir Bueno, una puertita. dale. Entonces, voy a bajar la cámara para que se vea, ¿sí? Acá Nati dice hacia dónde enfocar la próxima etapa. Ok, muy bien. Entonces, ¿se ve ahí? Si hago Sí, esto, perfecto, perfecto. muy bien. Entonces, voy a abrir el mazo y voy a ir pasando con mi mano. Cuando vos me digas stop, o cuando me digas Dale, pará, o cuando me digas ahí, donde esté apuntando este dedo, que es el dedo mayor, que tiene que ver con el sí, corazón, el éter, voy a sacar esa carta y va a ser, en este dale, caso, la primera carta que va a ser la de la luna. dale. Ahí, Muy bien, esta. esa. Bueno, mirá, esto es un planeta, es la carta de Saturno, que tiene que ver con la estructura, con los límites, con el deber ser, con la realidad, con la eficiencia y la austeridad. O sea, esta carta está saliendo en el lugar de lo que tenemos que actualizar, trascender, eh, digamos, como ayornar, ¿no? Esa energía. Voy a hacer la vuelta para el otro lado para sacar la carta del medio y ahora Bien, después la relacionamos todas. ahí. Sabía que ibas a decir eso. ¿Sí? ¿Por qué?
Y no sé, lo sentí. Muy bien, acá tenemos la del presente, tiene que ver con la casa 12, que es la casa que está regida por el signo de Piscis, que tiene que ver con el inconsciente colectivo, el linaje, el mundo onírico, la disolución del ego y cómo trasciendo, es la pregunta que nos hacemos en esta casa 12. Esto tiene que ver con la energía que está disponible en el presente. Bien, ¿Sí? impresionante. Y vamos a sacar la última, que es para hablar un poquito de lo que hay que integrar. Las preguntas por privado. Pau Gauna, que me está consultando acá por alquimias.sentidos, déjame tu consulta por privado, así puedo responderte. Te mando un abrazo. A ver, ¿sacamos la última? Sí, perdón, me recolgué. Ahí. Bueno, acá estoy como en un medio. Sí, ahí, Creo que la de la arriba. de arriba. Esa. ¡Ay, qué lindo! Bueno, esa salió la carta de Acuario. Ah, Justo yo soy acuariana, así que. Bueno, voy a ponerlas acá arriba para que las veamos y las voy a poner al revés para que las vean ustedes como en el orden en el que salieron. bien. ¿Sí? Esta salió primera, esta salió segunda y esta salió tercera. ¿Sí? Entonces, la pregunta tenía que ver con la expansión y tenía que ver con el próximo paso para llegar a esa expansión, ¿no? O sea, como. Entonces, en principio lo que nos dice la tirada es, para poder conectar con esa respuesta, es importante que revisemos cuáles son las estructuras, cuáles son los lineamientos que nos están rigiendo. Saturno tiene que ver con nuestros propios límites, con los límites de donde nosotros miramos la realidad. Saturno es el último planeta personal, que es como el borde de la realidad que nosotros por alguna razón tuvimos que recortar para poder expandirnos. Pero llegamos a un lugar en donde ya está. Ya no nos podemos expandir más porque ese límite nos está, que antes nos protegía, ahora nos está frenando. Entonces, es importante revisar esa estructura y aprender la maestría que nos enseña Saturno. Saturno no es un planeta malo, pero tiene una rigidez que nos hace como poner como las cosas un poco más lentas para que podamos aprender como bien la lección, ¿no? Y una vez que aprendemos esa lección, el huevo se rompe. Saturno es como la cáscara del huevo. Entonces tenemos que romper la cáscara del huevo. De alguna manera es lo que yo entiendo en esta tirada. Justamente Saturno hay como, si bien no están conectados no son opuestos ni nada, Saturno y Neptuno, o mejor dicho, Saturno y Piscis, son energías muy diferentes, pero que de alguna manera se vinculan por oposición, porque Piscis tiene que ver con el océano, con el universo de todas las posibilidades, y Piscis tiene que ver con la no realidad. Entonces Saturno, que es el rey de la realidad, con la energía de Piscis es como, animate a imaginar otra realidad. Bien. ¿Sí? A que se disuelva todo lo que vos conocés como la realidad y a permitirte esa conexión con otra cosa que está más allá de la realidad que vos conocés. Que es un poco lo que yo les compartía que me pasaba con el tema de las imágenes. No pasar todo por lo racional, sino conectarse más con esa intuición. Bien. ¿Sí? Como la casa 12 nos habla de los sueños, nos habla también de conectarnos con lo que trasciende a nuestro ego. O sea que este presente tiene que ver con conectar con cosas que le permita a muchas personas conectarse con su emocionalidad, conectarse con su intuición. O sea, que sea este espacio como de amor incondicional, que es la energía pisciana, que rige a la casa 12. ¿Sí? Y algo que nos puede ayudar a dar este paso es la energía de Acuario, que está regida por Urano y que es el signo que viene antes de Piscis, pero que tiene que ver con un salto al vacío, con probar cosas que son completamente fuera de la caja y con generar espacios de comunidad, generar redes. Esto de las redes sociales está buenísimo, pero lo que nos pide Acuario es que no sea tanto desde el ego, desde el yo, desde el mostrarme yo como alguien que tiene algo para dar, sino como
poder conectar con eso que yo tengo para dar e intercambiarlo y hacer crecer también en comunidad los talentos de los demás. ¿No? Como esto que está pasando exactamente en este momento, ¿no? Sí. Tal vez lo que vamos a tener que aprender de Saturno, como algo, como con lo que nos vamos a tener que quedar, como algo que, bueno, digamos, como desde lo positivo de Saturno, es que las cosas llevan tiempo. Que tal vez a veces estamos en el camino indicado, simplemente que como estamos apurados y un poco ansiosos, pensamos que no, entonces empezamos a cambiar de dirección cuando justo estábamos por llegar a como a abrir la puerta, ¿no? Sí, entonces, eso me parece, como animarnos a transformar nuestra realidad desde la creatividad, hermoso. desde habitar nuestra propia locura Hermoso. y compartiendo nuestros talentos me encantó. Con los talentos de otros. Lo que hacemos día a día con todos los chicos de la programación, Nati. Nos quedan 4 minutos de programación y gracias por tu mensaje, me encantó. Hermoso, hermoso. A ustedes, muchas gracias. Vamos al mensaje del oráculo y me voy porque me convierto en calabaza ahora que suenan las campanadas de la iglesia. Qué rico. Vamos con el mensaje de la dinámica de oráculos. Podés elegir ahora en este momento, si no llegaste a tiempo, el mensaje de los arcángeles de turmalina, selenita o cuarzo cristal. El mensaje que vos necesites para este momento. Me encantó el mensaje de Keila. ¿Qué más decir por hoy, no? Ya está. Es como algo más y ya está. Y ya me voy en paz a dormir. Bueno, arrancamos con... Yo quiero escuchar el mensaje del oráculo porque ya elegí mi carta. Dale, ¿ya elegiste? Bueno, Turmalina es el arcángel Rafael de la salud. Te afirma que la salud es tu derecho divino. Esta carta te pide que te trates con cariño, que cuides tu cuerpo, pero también tu mente y tu alma. Somos un todo y debemos armonizar todos nuestros aspectos con igual equilibrio. Rafael te asistirá en este momento para que pronto te sientas pleno y feliz. Me encantó. Me encantó porque es el tema. Bueno, las cartas de hoy fueron, parece, puestas con el dedo, ¿eh? Y yo siempre las agarro al azar o por lo que yo voy sintiendo. La selenita dice, decisión, el arcángel Jofiel te asistirá para que puedas tomar la importante decisión que intentas tomar en este momento. Te pide que no te pierdas en los laberintos mentales que tus pensamientos te crean, sino por el contrario, que puedas olvidar por un instante tus temores y focalices en la sabiduría de tu intuición. Lo que hablábamos hoy. Jofiel te pregunta, ¿qué quieres hoy para ser feliz? Deja aflorar la respuesta desde tu corazón y sigue tu vida con fe. Bellísimo. Hermoso. Amo la llama dorada. Vamos con... ¡Ay, este es el que yo elegí! Hermoso, cuarzo cristal, también ahí medio dorado, naranja, con las metas del arcángel Uriel, te invita a ponerte metas relacionadas a tu trabajo, al amor, a tus estudios académicos, porque él estará allí para sostenerte y darte fuerza vital para que puedas concretarlas. Deja que tu corazón participe en fijar dichos objetivos y que no sean solo metas del ego. Bien, escucha tu guía interior para saber qué quieres ahora, qué necesita tu alma hoy. Me encantaron los 3 mensajes súper atinados, así que agradecemos a Keila en este momento. Gracias por participar de esta entrevista, de contarnos lo que haces, de estar un poquito más cerca, que hacía mucho que no hablábamos. Así que bueno, re contenta de esta conexión. Bueno, muchas gracias a vos por convocarme, por, no sé, como volver a establecer esta conexión que para mí es re linda. Todo lo que me pasó cantando en el tren fue magia y siento que volviendo a Argentina estoy como reconectando mucho con eso, que igual me acompaña siempre. Pero bueno, es eso, muy agradecida y gracias, vamos a seguir compartiendo en esta red. Bueno, nena, gracias y bueno, estamos en contacto. Besos para todos por estar allí, como siempre, y nos vemos el martes próximo a las 8 de la noche, horario Argentina. Un abrazo. Gracias, nena. Chau, chau. Abrazo para todos. Gracias. Diana. Chau, chau.